Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Yo le he titulado Que se escuche la voz de Santiago. Esto tiene que ver con un pronunciamiento o un proyecto, un plan que Compromiso Santiago, una organización de aquí, de esta ciudad, le ha planteado al gobierno. Y dice así: el gobierno central debe escuchar y sopesar lo que proponen los empresarios santiagueros a través de la organización Compromiso Santiago, quien presentó un programa piloto para activar el desarrollo económico y evitar la quiebra de centenares de empresas. Compromiso Santiago deja escuchar su voz a través de empresarios y técnicos frente al temor que experimenta de que se pierdan 75,000 puestos de trabajo y la quiebra de nada más y nada menos que de 2.500 empresas, lo que provocaría que más de 300,000 habitantes de Santiago y zonas aledañas se vean sin el sustento diario. El proyecto que Compromiso Santiago le presenta al gobierno no es más que un sencillo plan piloto de reactivación económica que se aplicaría gradualmente y sería de impacto rápido en la segunda ciudad del país. Señala asimismo que el proyecto es igualmente coherente con el plan de contingencia de control del COVID-19 aquí y además se orienta en consonancia con la Agencia Oficial de Desarrollo Estratégico Santiago 2030. Compromiso Santiago señala que se impone priorizar a Santiago en las respuestas fiscales, financieras y monetarias del gobierno para proteger a trabajadores y empresas, que vendría a ser un plan piloto aplicable en otras provincias. Ese programa promueve la reactivación económica rápida y que se utilizan herramientas epidemiológicas y acciones de estímulos financieros y ralentización fiscal. La propuesta que Compromiso Santiago eleva al gobierno central valora la ejecución operativa de las acciones de apertura, testeo, vigilancia epidemiológica y control del caso que impacte el alto riesgo de transmisión del COVID-19. Como se aprecia, ese proyecto de reactivación económica es de fácil implementación y a la vez es un grito del sector empresarial que observa paralizado la acción productiva que caracteriza esta provincia, una de las que más aportan al Producto Interno Bruto y que eleva su voz de alerta para que no ocurra un desastre económico que abarcaría a todo el país. El empresariado y los trabajadores santiagueros ha sido un conglomerado que ha estado en la vanguardia para el progreso del país. Es una voz estentoria que se debe escuchar, mucho más ahora que esta pandemia amenaza consumir a la nación en un abismo del cual será muy difícil salir con vida. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, siguiendo con las informaciones, hay una frase que causó polémica, y esto desde que asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia de seguridad diferente a la de gobiernos anteriores. Hasta ese momento, el mayor peso en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada estaba a cargo de las Fuerzas Armadas. Ya no sería así, dijo el mandatario. En adelante, para combatir la violencia, se utilizarían sobre todo programas sociales y la promoción de empleos. Abrazos y no balazos, dijo López Obrador. Pero 16 meses después, la realidad parece obligarlo a cambiar de planes. El presidente ordenó
el despliegue de miles de soldados y marinos en las ciudades del país para ayudar en tareas de seguridad pública. Es una estrategia similar a la de sus anteriores y que en su momento fue criticada por López Obrador. Muchos cuestionaron la determinación e inclusive la calificaron como el fracaso de la política de abrazos y no balazos. El presidente no ha hablado directamente sobre la polémica ni ha ahondado en las razones detrás de su decisión. Los expertos consultados por BBC Mundo apuntan a un cúmulo de factores detrás de la nueva estrategia. La inseguridad en varias partes del país sigue en aumento a pesar de la cuarentena nacional por la pandemia de coronavirus. Abril, por ejemplo, fue el mes con el mayor número de homicidios en lo que va del actual gobierno. Se registraron 2.492 asesinatos. La violencia en México sigue en aumento. Las operaciones de seguridad no han logrado contener la violencia, admite López Obrador. Y una vez más, hay que decir que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Miren, señores, ya lo anunciamos que los diputados aprobaron por 15 días en vez de 25, como había propuesto el Ejecutivo, el asunto por esta pandemia. Los bloques de Moderno, Social Cristiano y Fuerza del Pueblo habían acordado aprobar solamente 13 días, pero hoy se unieron los demás y aprobaron por 15 días. Habían puesto como condición que la Cámara de Diputados aprobara en su sesión de hoy una resolución que dispondría la realización de muchas pruebas masivas contra el coronavirus, que el gobierno central no politice el estado de emergencia y que el presidente Medina convoque a una cumbre con el liderazgo nacional para tratar lo relativo a la pandemia. Los diputados de la oposición, dicen ellos, llegamos a un acuerdo para aprobar solo 13 días, había manifestado Juan Quiñones, vocero de la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver ahora la reacción del PLD, dijo Quiñones, en momentos en que se dirigía al despacho, media hora antes de empezar la sesión de la Cámara Baja, que estaba convocada para las 11 de la mañana y fue iniciada muchas horas después, porque el presidente de la Cámara de Diputados estaba esperando que llegaran diputados PLDistas que habían faltado para buscar un buen número. Bueno, ya ustedes saben que se aprobó por 15 días. Vamos a ver ahora cuál va a ser la reacción de los señores senadores. Intuyo que van a aceptar los 15 días. Ahora, yo creo que ellos no iban a aceptar 10. Iba a decir, vamos a eliminar el estado de excepción, pero 15 días es como un término medio y es lo que se ha estado aprobando hasta ahora. En Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud confirmó hoy más de 4.240.000 casos de COVID-19 en todo el planeta, mientras que los fallecidos ascienden a 294.046, de acuerdo con las estadísticas del organismo con sede en Ginebra. La cifra de nuevos casos diarios sigue estabilizada desde hace más de un mes en alrededor de 80.000 contagios, mientras que la gráfica de fallecidos con muchos altibajos parece tendente a la baja, con unas 4.000 muertes por jornada. América se consolida como la región con pacientes recuperados en el planeta que superan 1.600.000, más de un tercio del total, mientras que siguen en estado grave alrededor de 45.000, un 2% de los pacientes activos. Las zonas más afectadas por la pandemia tienen más de 1 millón de casos tras superar esta semana los contagios de Europa. Otras regiones del mundo como África, el sureste asiático u Oriente Medio tienen cifras más bajas de entre 50.000 a 300.000, aunque sus gráficas
de nuevos casos siguen en alza, mientras que en el continente americano y el europeo la epidemia parece remitir lentamente. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y España, en ese orden, son los países con mayor número de contagios, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Por cierto que en Italia hubo un repunte en el número de muertos. El número de muertos hoy en Italia subió con relación a los anteriores. En el caso de Dominicana, hoy los números fueron halagüeños en relación a otros días. Yo quiero llamar la atención de todos los partidos políticos del país, principalmente los de la oposición, a la Asociación de Abogados, a los directores universitarios y al pueblo en general, para alertarles sobre esta idea que ha lanzado hoy con mucho cocorícamo el abogado progobiernista Julio Curi, y que dice así, oigan bien, El abogado Julio Curi afirmó que el Poder Ejecutivo podría tomar medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus sin tener que contar con la aprobación del Congreso Nacional, debido a la situación de necesidad que vive el país, que dispensaría al presidente Danilo Medina del estricto apego a la Constitución y a las reglas de competencia de los poderes del Estado. Curi sostuvo que la auténtica situación de necesidad que supone para el país detener la propagación del COVID-19 pudiese actuar como causal de evasión o dispensa de la Constitución de la República. La genuina solución de una necesidad apremiante en términos de bien común legitimaría la transgresión de las reglas de competencia de los poderes, pues el principio de conservación del Estado y de la sociedad postula como derecho natural la necesidad emergente y circunstancial de superar la Constitución, argumentó. Explicó que todas las veces que el Estado se ve amenazado por un daño inminente y muy grave para la comunidad, el derecho de necesidad se emancipa de la Constitución y sustituye la lógica jurídica de la normalidad por la lógica jurídica de la necesidad. Dijo que si los diputados del Partido Revolucionario Moderno, PRM, se negasen a aprobar la extensión del estado de emergencia que había solicitado el presidente Danilo Medina, el gobernante podría adoptar por decreto las medidas indispensables para preservar la integridad de la nación y de los derechos fundamentales a la salud y a la vida, pues el principio de conservación del Estado y de la sociedad prevalecen sobre toda norma constitucional. Tiene cocorícamo esta. Yo no creo que el presidente esté en eso. El presidente no está en el eso. inicio, y ahora de que todas las personas oficinas comienzan a decir, sí, el presidente puede por decreto hacer lo que le dé la gana ante la gravedad del coronavirus. Tú vas a ver ahora bocinas hablando sobre esto. Bueno. Quisiéramos escuchar a abogados, a rectores universitarios, a personalidades con capacidad, decirnos algo sobre este asunto. Aquí se va a votar el día 5 de julio. Aquí se va a votar el día 5 de julio. Que en Nueva York voten o no, eso no lo sé. Pero aquí se va a votar el 5 de julio. Ya veremos, ya veremos. Mire, hubo 2 días sin agua en la zona suroeste porque se estaban cambiando los tubos de Corazán que alimenta esa zona de Bellavista, La Barranquita, toda esa zona. Entonces se cambió el tramo entre Corazán y el río. Y ya anoche o esta madrugada se concluyeron esos trabajos
y a partir de hoy comenzaron a bombear agua hacia esa zona. No se han normalizado porque fueron 2 días sin agua, pero se está normalizando el suministro y hasta ahora la cosa va bien. La colocación de esos tubos con una buena tecnología, pues va a contribuir a solucionar el problema de esa tubería. Bueno, Es decir que vamos entonces ahora a unas informaciones comerciales. En breve retornamos.